Hola, ¿qué tal, apreciada docente? Yo soy Cristian Camilo Aponte Antonio, estudiante de pregrado en filosofía y pertenezco a este curso de bioética y bioderecho. A continuación, haré la exposición de los temas que he elegido, que son los temas 3 y tema 4 correspondientemente a este curso. El tercer tema, que consiste en las filosofías modernas y el recuerdo biológico. Hay que entender en primer lugar el concepto de recuerdo biológico, que traduce básicamente a una consecuencia hereditaria o por instinto casi congénita que contribuye a el estudio mismo de esas memorias que se han venido propagando de generación en generación, sin desligarse de lo congénito. Además de eso, se debe decir de que su evolución tiene gran importancia a partir de los siglos XVII y XVIII hasta nuestro tiempo, que también tiene como características algunos filósofos importantes como Immanuel Kant, John Locke, Thomas Hobbes y el gran filósofo Renato Descartes, padre de la filosofía moderna, quienes contribuyen a que el estudio biológico del ser humano sea el centro y culmen de nuestras filosofías modernas. El tema 4 que corresponde a el individuo humano y la persona. Es muy importante que durante el estudio del ser se comprenda que ha existido una evolución progresiva en cuanto a su mismo estudio a partir del siglo XVIII hasta nuestro tiempo. Digo esto porque en algunas ocasiones durante el estudio del ser se ha tergiversado las funciones del ser dentro de las sociedades. Y no es lo mismo estudiar al ser antropológicamente que estudiar al ser en cuanto a su metafísica y a su ontología. Por eso es muy importante que hallemos esas distintas maneras de observancia de estudiar al ser. Cuando hablamos del ser antropológico, hablamos del ser en cuanto a su cultura, a sus relaciones, a sus comportamientos, a su idiosincrasia, que básicamente lo componga como ser humano. Del mismo modo, cuando hablamos del ser ontológico, es el estudio del ser en cuanto a ser, de su esencia como ser humano, partiendo de un principio fundamental dignatario que consiste en que el ser humano es diferente desde que nace. Todos los seres humanos, absolutamente todos, somos distintos, estamos hechos para cosas nuevas y diferentes, pero del mismo modo, aunque contengamos lazos congénitos a partir de las generaciones anteriores nuestras, todos los seres humanos naturalmente somos distintos en cómo pensamos, vestimos, nos reímos y cómo hemos sido creados físicamente. Por eso es también muy importante que durante esta exposición yo haya podido dejar bastante claro esta connotación tan importante. Agrego a esto también de que el estudio del ser humano siempre ha sido una de las fuentes de estudio del individuo, del mismo individuo y de la persona humana, porque los seres humanos estamos en constante cambio. Podríamos entonces también citar a Heráclito cuando dice que no es posible bañarse dos veces en el mismo río. Esto quiere decir de que todos los seres humanos naturalmente tendemos a ser distintos, porque la vida dentro de nosotros va evolucionando, siempre va transformándose. Es decir, que siempre hay un proceso de metanoia que nos lleva a identificarnos como distintos. Todo va evolucionando a partir del tiempo, de los años, de la edad y de las circunstancias en las cuales nos movamos, como también lo diría Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias nada más. Pero es inevitable que durante el estudio del ser humano no se propaguen algunas ideologías que tiendan a identificar al ser humano como igual. No se puede, porque somos distintos desde la misma creación, desde la misma naturaleza humana con la que Dios nos ha regalado para venir al mundo. Entonces, esto es vital para que lo tengamos muy presente y que nuestro proceso de transformación
en el transcurrir de la vida siempre sea progresivo, siempre sea vital para también transformar otras generaciones. Así que antropológicamente y ontológicamente el ser humano tiene distintas fuentes de estudio que han llevado al ser humano a identificarse. Es importante agregar también de que el ser humano tiene cuatro elementos trascendentes. El primero es la vida, es decir, de que tiene un principio de vida. Allí existe una diferencia enorme en cuanto a las demás criaturas, porque el ser humano tiene vida para otras cosas, es decir, de que la vida es el primer elemento para que los demás elementos trascendentes, tanto en lo mental, tanto en lo físico, psicológico y espiritual, vengan consigo una cantidad de cambios y elementos. La segunda es la humana, es decir, de que hay un principio generador antes de la procreación de la vida, quien es Dios, quien va a permitir de que la especie humana se vaya expandiendo por todo el mundo y por toda la tierra. Luego viene otro elemento que es el individual, que consiste en que todo el ser humano, toda la especie humana, todo el género humano, somos distintos. Y aquí quiero añadir algo importante, y es que cuando uno habla de las diferencias o inclusiones o exclusiones de personas en un discurso como el siguiente: buenos días hermanos, buenos días hermanas. Esto tiene una connotación porque cuando uno habla de género humano, estamos entonces añadiendo eh, y encubriendo a todo el género humano, sin excepción alguna. Pero algunas ideologías que han calado han permitido de que se tenga que decir en masculino y en femenino ciertas palabras a fin de que se sientan incluidas. Pero pienso que el género humano en su principio es básicamente todos los seres humanos sin excepciones, es decir, que una palabra no tendría por qué incluirnos o excluirnos dentro de una realidad o circunstancia. Y finalmente, el elemento del sujeto o sujetismo, es decir, de que a partir de esas importantes ideas que el ser humano pueda producir, es vital de que el sujeto sea propio, se identifique, tenga sus propias filosofías de vida y que también tenga la particularidad y la posibilidad de hacer de que la filosofía tenga elementos de su propiedad. Por eso decimos en ejemplos, en algunas palabras, de manera subjetiva pienso lo siguiente, es decir, de que esas ideas que han sido producidas producto de su estudio y experiencia pueden llevar a ser capaces de transmitir una opinión subjetiva que trascienda y que se pueda convertir no en una ideología, sino en una corriente filosófica que contribuye y fortalezca a la formación misma de la vida y de la especie. Para concluir esta exposición he llegado básicamente a dos síntesis. La primera es que el ser humano está en constante evolución. El ser humano siempre se estará transformando, siempre estará llevando a cabo con finalidad sus ideas, sus sentires, hasta la muerte. Ahí parará este tipo de transformación humana y terrena para luego pasar a un plano mucho más trascendente. En segundo lugar, y es que el embrión debe de ser tratado como somos tratados nosotros, como personas, con dignidad. Los seres humanos siempre tratamos de respetarnos independiente de las culturas, religiones, razas o sexos, pero en algunas regiones de nuestro país Colombia, tanto en otras regiones del mundo, no se respetan los derechos, no hay una empatía por respetar las diferencias congénitas del ser humano. Así que mi invitación es a que siempre nosotros como seres humanos procuremos el respeto y la identidad consigo mismo a fin de que podamos dejar un mundo mejor del que hemos llegado a encontrar a la vida.